Bueno, nuevamente, ¿me logran escuchar? Sí, 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 bastante bien. ok. Ok, muchas gracias, José Carlos. Gracias también por la oportunidad de poder dar esta presentación a ustedes. Bueno, buenas noches con todos. Espero que se encuentren bien. Como comentó José Carlos, yo soy ingeniera industrial y he trabajado en diferentes instituciones de salud y actualmente estoy trabajando en el Instituto Nacional de Salud. Sí, he trabajado en clínicas, hospitales, incluso en APPs, que son asociaciones públicas privadas, y un poco conozco, gracias en este caso, a los compañeros que están en el área de salud, es que conozco un poco más acerca de los procesos, eh, acerca de la calidad también en este sector, ¿no? Entonces, bueno, con gusto vamos a empezar la presentación. Sí, espero que si tienen alguna duda o comentario, por favor puedan, no sé si están habilitados para levantar la mano, si es así, por favor lo hacen, ¿sí? Y con gusto las dudas que tengan las responderé. Y en el caso de que de repente no tengan habilitado el audio, por favor lo escriben por el chat, así yo también puedo estar atenta a lo que puedan comentar, ¿sí? Muchas Sí, gracias. sí está habilitado el audio y también para poder levantar la mano e interactuar. Gracias. Ah, genial, muchas gracias. Bien, entonces, la presentación del día de hoy, como bien comentaba José Carlos, y estaba también en el volante de publicidad que les presenté hace un momento, es acerca de seguridad ocupacional y bioseguridad en el servicio de hemoterapia y banco de sangre, ¿sí? Ahora, un poco quiero que entiendan el término de seguridad ocupacional, viene a ser para ingeniería en este caso, lo vemos como seguridad ocupacional o seguridad salud en el trabajo, es por eso que en las PPTs que puedan ver más adelante lo vamos a tocar bajo esa terminología, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la siguiente lámina donde vamos a poder ver la agenda de contenido, ¿sí? El contenido que nosotros vamos a poder ver durante esta presentación, ¿sí? Tenemos aquí en primera instancia los términos y definiciones para que ustedes un poco entren en contexto de qué es lo que se va a tratar y podamos pues entender un poco la terminología que se usa para la seguridad y salud en el trabajo y en este caso la bioseguridad, ¿sí? Asimismo, también veremos en un siguiente capítulo, en una siguiente lámina, veremos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, un poco para ubicarnos en qué es lo que nos pide esta ley y poder entender el por qué es importante velar por la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y qué es lo que nos pide la ley, ¿sí? Luego veremos la bioseguridad en servicios de hemoterapia y banco de sangre específicamente, que es justamente el motivo de esta sesión, pero que es importante que entendamos un poco el contexto, por eso es que vemos este punto que es Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sí, luego de ello, en el punto 4 veremos identificación de peligros y evaluación de peligros, perdón, identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, que es lo que llamamos el IPERC. Sí, es una herramienta que también un poco les voy a mostrar para que vean en qué consiste, para que puedan entenderla también y aplicarla en sus instituciones, ¿sí? Finalmente veremos algunas recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo para, en este caso, lo que viene a ser hemoterapia y banco de sangre, ¿no? Esa es la agenda de la sesión del día de hoy, ¿sí? Ahora, vamos con los términos y definiciones. Lo primero que es importante que sepamos es qué es seguridad y salud en el trabajo o, como mencioné hace un momento, qué es seguridad ocupacional. ¿Qué es? Pues la seguridad y salud en el trabajo lo que busca es prevenir lesiones y el deterioro de la salud, ¿sí? Relacionados con el trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, para proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, ¿sí? Entonces, la seguridad en la salud en el trabajo lo que busca es justamente que el trabajador en el lugar donde se desempeñe o desempeñe sus labores, pues sea seguro para que lo pueda hacer, ¿sí? Y de la mano con eso hay una serie de acciones que se tienen que hacer para para poder lograrlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser el uso de PPs,
puede ser la prevención mediante sistemas de control, para mitigar los riesgos o para reducirlos. También tiene que ver con infraestructura, ¿sí? Para que sea apropiada, por ejemplo, el flujo de limpios y sucios, para tener bien distribuidos los ambientes de tal forma de que no haya contaminaciones cruzadas, ¿cierto? Entonces, esto es lo que, digamos, vela o por lo que busca la seguridad salud en el trabajo, ¿no? Y por lo cual se creó. No sé si algunos de ustedes quizás conocen que existe incluso no solamente normativa nacional que habla respecto a la seguridad y salud en el trabajo, leyes y reglamentos y demás, sino que asimismo existe también una norma, por ejemplo, internacional, que es la ISO 45001, que habla al respecto y que es mucho más específica a este ámbito, ¿no? Y lo que justamente busca es que se gestione adecuadamente la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Eso es también una norma que las instituciones, incluso públicas, podrían certificar. Se escucha un poquito de ruido, perdón. Ok. Mm. Bien, entonces, esta norma que les comentaba también es una norma que podrían certificar ya sea institución pública o privada y les ayuda, así como puede ser una 9001 que viene calidad, les ayuda bastante a poder justamente prevenir, ¿no? Prevenir que sucedan afectaciones a la salud, prevenir que sucedan accidentes, incidentes. Es más, la idea es que no existan estos accidentes o incidentes, ¿no? Que más bien se trabaje de una manera segura, ¿sí? Luego también tenemos lo que es bioseguridad, ¿sí? La bioseguridad es el conjunto de medidas mínimas a ser adoptadas a fin de reducir o eliminar riesgos, ¿sí? Para que el personal, comunidad y medio ambiente, ojo que también incluye el medio ambiente, pueda ser producido por agentes infecciosos físicos, químicos y mecánicos, ¿sí? Entonces, el término bioseguridad, entonces, lo que va relacionado es justamente a reducir o eliminar riesgos, ¿sí? ¿Para qué? Para que el personal, comunidad y medio ambiente no se vean afectados, ¿sí? Esto puede ser, por ejemplo, por contaminación cruzada, por agentes infecciosos, como mencionan aquí, por ejemplo, sangre, fluidos corporales, entre otros. La Lore Sí. se recién. Una ¿Qué es su baranda. gom? Ah, ¿cuál es el nombre de la Vilma? Vamos a Disculpe, quien tenga el audio prendido, por favor, sacar ¿podrían práctica. apagarlo? ¿Tienes? Este es de 20, de 30, si quieres, 30. A ver, Ahí, ¿qué Susana pasó? Paredes, por favor, apague el audio. ¿ese nomás? 7 nada más, suficiente. Ay, 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 hijita. Le Bien, voy a seguir a ver, subrayando. continuemos. Superficie de curso. Bien, referente a otros términos y definiciones, tenemos también trabajador. ¿Sí? Trabajador es la persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con su trabajo que está bajo el control de la organización. ¿Sí? Esta es una definición que justamente la he sacado de la ISO 45001, ¿sí? Para saber quién es el trabajador en este caso y por qué hablamos o por qué cuidamos de él, ¿no? Luego también tenemos la definición de incidente. Incidente que es suceso que surge del trabajo o en transcurso del trabajo y que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. Sí, eso es un incidente para que un poco entendamos cuando veamos, perdón, un poco el IPRC, ¿sí? Y las recomendaciones de seguridad para que no ocurran los incidentes, ¿sí? La idea es que no lleguemos a accidentes. El incidente es, digamos, el primer nivel, ¿no? O sea, primero lo que pueden ocurrir son los incidentes y si ya se llega a materializar, en este caso, el peligro, esto se convierte en un accidente como tal, ¿sí? Entonces, el incidente es algo que pudiera pasar. Referente a peligro, el peligro es la fuente con potencial de causar lesiones o deterioro de salud, es decir, es aquella fuente con potencial o una fuente que lo que puede causar es una lesión al trabajador, por ejemplo, una caída, ¿no? Un peligro puede ser el que haya un objeto, por ejemplo, o el que haya, por decirles, sangre
en el piso, ¿sí? Sangre en el piso, por ejemplo, y que esto pueda ocasionar una caída, ¿no? Un resbalón, por ejemplo. Entonces, ese es el peligro, el que exista esa fuente de que pueda suceder algo como esto, ¿no? También tenemos la definición de riesgo para la seguridad y salud en el trabajo, que es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que puedan causar eventos o exposiciones. Entonces, un riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición a una situación peligrosa. ¿Sí? Bien, luego de haber definido estos términos, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que lo que nos explica es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este caso, ¿cuál es el objeto de esta ley? Y el objeto de esta ley es que se busca promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, ¿sí? Esta ley es una ley nacional. Para ello se cuenta con el deber de prevención, perdón, de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación activa de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a través de un diálogo social lo que indican es que se vela por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa en materia, ¿sí? Entonces, esta ley lo que justamente busca es proteger al trabajador, pero también que la entidad en la que el trabajador se encuentra, pues asuma responsabilidades ante algún evento, ¿no? Por ejemplo, un accidente. Entonces, la idea es que el trabajador tenga las herramientas suficientes para que pueda hacer su labor sin que ponga en peligro su salud, ¿sí? Y su seguridad en este caso. Entonces, es importante que la conozcamos y es importante también que la apliquemos en nuestras instituciones. Ahora, ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta ley? Pues esta ley aplica para el sector privado, para el sector público e incluso para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿sí? Y comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral en todo el territorio nacional. O sea, esta es una ley que no es como una ISO, por ejemplo, ¿no? Una ISO 45001 en este caso, que es la que va asociada a seguridad y salud en el trabajo, que la puedes o no cumplir si decides implementarla, ¿no? Y certificarte. Pero esta no, este es algo que lo tenemos que cumplir a nivel nacional, independientemente de que estemos certificados o no en una norma internacional. Sí, toda institución la tiene que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que también comprende? Que toda persona bajo modalidad formativa y trabajadores autónomos, así como trabajadores por cuenta propia. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente es personal, que puede ser, por ejemplo, si hablamos del sector público, caso nombrado, o si hablamos del sector privado, personal en planilla, ¿no? Sino que también compone o está incluido aquí los proveedores, ¿sí? Los proveedores de servicio, hablemos de terceros, ¿cierto? Terceros, aquellos que trabajan para un servicio específico, pero que van a la institución a dar su servicio, ¿no? Proporcionar su servicio por el cual lo han contratado. Ellos también los incluyen. También, como dice aquí, bajo modalidad formativa, es decir, aquellos que, por ejemplo, hacen algún tipo de investigación o quizás incluso los internos, ¿sí? Los internos también están incluidos en esta modalidad formativa, aquellos que están bajo supervisión, ¿cierto? Entonces ellos también deben ser protegidos por esta ley, ¿sí? Y eso se entiende que la institución debe velar porque su trabajo sea seguro, ¿sí? También proveedores que pueden ser de algún insumo, por ejemplo, llega a una institución, a un centro de salud, por decir, ¿no? Hablemos de un hospital, llega un proveedor que trae pues todos los insumos que se utiliza para la limpieza y desinfección. Entonces, si este trabajador va a ingresar a nuestro establecimiento, pues tenemos que velar porque durante el tiempo que esté en nuestra institución, pues su trabajo o sea seguro, ¿no? Entonces, para esto también incluso se le pide al empleador de este trabajador externo
que pues el trabajador tenga un SSTR, por ejemplo, ¿no? Igual que los proveedores de servicio también, que tengan un seguro de salud. Perdón. Entonces, esto es importante, sí, que lo comprendamos. También dice aquí, y eso es lo que nos dice la ley, es que se incluye a todo personal que sin prestar servicios se encuentra dentro del lugar del trabajo, en lo que resulte aplicable, ¿cierto? También están incluidas estas personas, ¿ok? Por ejemplo, cuando hacen visitas. En el instituto, por ejemplo, donde yo trabajo, hay un centro, ¿sí? Un centro de investigación e interculturalidad, le llamamos CENSI por sus siglas. Este instituto, perdón, centro o órgano, lo que hace es recibir investigadores, recibe universitarios, recibe eh, ciudadanos, ¿no? En general, los cuales vienen al instituto recibir visitas guiadas, que es un servicio que tiene este centro. Entonces, durante el tiempo que ellos estén dentro de la institución, nosotros también tenemos que velar porque su trabajo sea seguro. Entonces, a eso refiere este ítem que dice, incluso si no están prestando servicio, porque ellos no están prestando un servicio, ellos lo que están haciendo es recibiendo un servicio más bien. Entonces, ellos también están incluidos en este alcance. ¿Sí? Ahora vamos a ver, ya entramos al punto de la bioseguridad, ¿sí? La bioseguridad en el servicio específicamente de hemoterapia y banco de sangre, ¿ok? ¿Y qué es lo que nos dice la bioseguridad? Pues que existen niveles de riesgo de bioseguridad que se pueden encontrar en las áreas de trabajo. Por ejemplo, tenemos el nivel 1, ¿sí? Que es cuando el trabajo involucra agentes de peligro potencial mínimo, ojo, para el personal y medio ambiente. En estos casos, les quiero puedo comentar que existen dos tipos de barreras, ¿no? Existen las barreras primarias y secundarias. Las barreras primarias en este caso no aplican. Las barreras primarias normalmente son en este caso los EPPs, ¿sí? Pero en este caso, por ser un nivel 1 en el que el agente de peligro potencial es mínimo para el personal, entonces no se requiere de este tipo de EPPs, ¿sí? O de barreras. Pero sí se recomienda las barreras secundarias, como puede ser, en este caso, una pileta de lavado de manos, ¿sí? Para evitar algún riesgo, perdón, un peligro. Luego tenemos el nivel 2, ¿sí? Que es el trabajo que involucra agentes de moderado peligro, ¿ok? Moderado peligro potencial para el personal y medio ambiente. Es adecuado cuando se trabaja, por ejemplo, con sangre, ¿sí? ¿Derivada de qué? De tejidos humanos, de humanos, netamente, fluidos corporales, entre otros, ¿sí? Y pues en este nivel lo que se indica también es que hay que tener cuidado con el material punzocortante, por ejemplo, con agujas o con algún tipo de material que pueda ingresar, ¿no? Ingresar al cortar, ¿sí? Cortar de repente alguna cuchilla o lo que fuere, que pueda pues perjudicar al personal en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque al final se puede contaminar, ¿cierto? Entonces, eso es en el nivel 2. ¿Y qué es lo que se recomienda? Aquí sí se recomienda el uso de barreras primarias como pueden ser máscaras, perdón, se movió, máscaras contra salpicaduras, máscaras que, en este caso mascarillas, ¿sí? Protección facial, tanto dental, y también se recomienda el uso de guantes, ¿no? Asimismo, se recomienda también el uso de una barrera secundaria, que es como la anterior, es decir, la pileta de lavado de manos, ¿sí? Como ven, acá es desde incluso nivel 1, el lavado de manos es muy importante, ¿sí? Para que el personal, pues, haga su labor, ¿no? Entonces, siempre se recomienda contar con una pileta de lavado de manos cerca al punto donde puede haber una contaminación, ¿sí? Donde puede existir este peligro. Luego tenemos también el nivel 3, ¿sí? Que es un trabajo que involucra agentes que pueden causar enfermedades serias o letales, ¿ok? Como resultado, pues, a la exposición
a la exposición a transmisión de alguna potencial transmisión respiratoria, ¿cierto? Se recomienda pues poner énfasis, por ejemplo, aquí en el uso de barreras no solamente las primarias, sino también las secundarias, para proteger áreas contiguas, incluso medio ambiente y comunidad. Es decir, este no solamente está enfocado en el trabajador, este nivel 3, sino que debido a que puede causar enfermedades serias, como indica, o letales, es decir, que puedan causar la muerte, por un tema de transmisión respiratoria, es decir, en el aire, ¿sí? En el ambiente, se recomienda proteger las áreas contiguas al lugar donde me encuentro, ¿no? Entonces, se refiere, por ejemplo, a las habitaciones que están o unidades que están cerca a la unidad donde me encuentro, ¿no? Al medio ambiente en general, porque al final como es una exposición que es por transmisión respiratoria, pues ¿qué podría pasar? Que de repente haya un ducto por donde se esté llevando toda esta contaminación hacia el medio ambiente, ¿sí? Es decir, hacia afuera. Y eso al final ¿a quién va a perjudicar? Pues a la comunidad, ¿no? Por eso es que en los establecimientos de salud se busca que los ambientes, en este caso, sean hechos adecuadamente en cuanto a infraestructura para evitar justamente esa contaminación. Aquí yo un poco les comento mi experiencia, por ejemplo, en instituciones de salud como son el complejo hospitalario Barton, el complejo hospitalario Cailín e incluso la clínica internacional, ¿sí? Justamente veíamos esos temas cuando recertificamos y certificamos por primera vez para el caso de los hospitales eh, con Joint Commission International. No sé si ustedes habrán escuchado de esta certificación, que es una certificación basada en la seguridad, que busca la seguridad del paciente y que busca también la calidad de la atención, pues está lo que nos decía, esta justamente normativa, o dicho, ese estándar, es que había que proteger no solamente a la población, sino también velar por la comunidad. Y para esto había un estándar específico que justamente está enfocado a estos temas, que es el FMS. FMS, que por sus siglas en inglés lo que significa es tiene que ver, mejor dicho, con la seguridad de las instalaciones, ¿sí? La seguridad de las instalaciones para poder brindar una atención, en este caso, segura para el paciente y velar porque no haya una contaminación también en el medio ambiente. Entonces, este estándar es muy amplio, incluye seguridad, seguridad en las instalaciones, no solamente de seguridad del paciente, sino también seguridad del trabajador, seguridad del paciente y del familiar, o sea, es muy amplio y lo que justamente dentro de sus estrategias está, o dentro de las cosas que se veía era ver los ductos, por ejemplo, que estaban por encima del techo, para ver que no haya una contaminación entre ambientes, ¿sí? Para eso tenía que haber incluso una señalización, tendría que haber una sectorización, sí, que eso ya es un poco más, tiene que ver un poco con ingeniería, que justamente ayuda a que la operación que realiza el hospital sea segura para todos, ¿sí? Porque sin querer, sin no tener en cuenta estas cosas, lo que podríamos estar haciendo es contaminar externas. De repente ya no contaminamos el punto donde estamos, pero sí podríamos estar contaminando áreas de donde se encuentran otras unidades y podríamos estar poniendo en riesgo sin querer a tanto el personal como incluso eh, el, el paciente, ¿no? Y imagínense que si tenemos pues justamente tenemos como área un área contigua a la UCI, por ejemplo, ¿no? La UCI siendo una unidad con pacientes que tienen diferentes comorbilidades, muchas patologías que justamente son mucho más delicados, pues podría ser que esta contaminación les afecte. Entonces, justamente por eso es que Joint Commission lo que hace es ver esto, ¿no? La infraestructura como tal y ver que esto contribuya a una atención segura, ¿sí? Entonces, esto va un poco vinculado a ese nivel 3 que les comentaba, ¿no? Y también en este manual de bioseguridad, ¿sí? En el manual de bioseguridad en servicios de hemoterapia y banco de sangre, que es justamente la fuente de la información de la que les estoy comentando. Solo estamos usted, la señora Vicky y yo, nadie más.
se habla de eso, ¿sí? Bien, luego tenemos el nivel 4. En el nivel 4, este está relacionado con el trabajo con agentes peligrosos y tóxicos, ¿sí? Que representan un alto riesgo individual de enfermedades que ponen en riesgo la vida. Es decir, este es un nivel mucho más alto de riesgo, ¿sí? En el cual por el cual se pueden transmitir, por ejemplo, por medio de aerosoles, y en este caso no existe ni siquiera una vacuna o una terapia disponible para poder, en este caso, velar por o cuidar al trabajador, ¿no? Entonces, es muy peligroso llegar a este nivel, entonces hay que tener bastante cuidado en la manipulación, bastante cuidado en no exponernos a este nivel de riesgo, ¿no? Ahora, ¿qué dice aquí? Que los riesgos principales son con las exposiciones respiratorias, aerosoles infecciosos, membranas, mucosas o piel lastimada, ¿sí? O a gotitas infecciosas e incluso la autoinoculación, es decir, eh, en este caso cuando uno mismo se pone las vacunas, ¿no? Eh, se pone alguna especie de jeringa, no sé, algo punzocortante, ¿no? Entonces, en este caso, ese es el nivel 4, ¿sí? Realmente es un nivel alto de riesgo y como ven aquí, no hay ningún tipo de vacuna o terapia que nos pueda ayudar, ¿sí? Ahora vamos a hablar acerca de lo que estábamos comentando, que eran las barreras primarias, ¿cierto? Yo les había dicho, les había mencionado hace un momento que existían tipos de barreras. No, dentro de las barreras primarias existían tipos de protección de personal, ¿sí? Que son los que llamamos EPPs. Pero seguro que muchos de ustedes han escuchado, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, tenemos aquí uno de ellos que es los mandiles o batas, ¿sí? Que vienen a ser para la protección corporal, ¿sí? Entonces, ¿es importante que los usemos? Sí, porque nos protegen, ¿sí? Nos protegen de que contaminemos nuestros uniformes en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué se recomienda? Pues que se usen los mandiles o batas y que estos sean quitados inmediatamente al abandonar el área de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos ya están contaminados. Entonces, es importante que si yo me traslado de un punto a otro, ¿sí? De un área de trabajo a otro, cuando yo abandono mi área de trabajo, me lo retire y lo deseche en el tacho correspondiente, que en este caso tiene que ser un tacho rojo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto está biocontaminado. Entonces ahí se debe desechar porque esto no se reutiliza, ¿ok? Luego, en este caso estas batas, si en el caso fueran lavables, ¿sí? Solo si fueran lavables, sí deben ser llevados al área de lavado para que sea descontaminado, ¿sí? En caso que no sean reutilizables, pues simplemente se elimina, ¿ok? Y es importante que este transporte para la descontaminación y el lavado sea en un tránsito adecuado, o sea, mejor dicho, que no vaya a ser que no se vaya a usar áreas limpias para el lavado y desinfección, áreas limpias entre comillas, porque como ustedes bien saben, en instituciones de salud tenemos áreas que justamente les colocan el letrerito de área limpia porque es un área donde de repente esterilizan o de repente hacen algún tipo o brindan un tipo de atención que tiene que ser totalmente estéril, ¿no? Totalmente de total cuidado. En cambio, hay áreas sucias donde se hacen lavados, donde se tiene material biocontaminado, entonces ahí se tiene que llevar en este caso las batas, no transportarlas para que sean lavadas, pero solo si son reutilizables, ¿ok? Si no son reutilizables, se eliminan. Bien. Luego tenemos las barreras de protección ocular y tapaboca, ¿sí? Es importante porque nos permite proteger la vista, ¿sí? ¿Y qué se usa? Pues se utiliza lentes de seguridad, anteojos, como le llaman aquí. También se utilizan tapabocas, en este caso, para la protección de los de dientes, nariz y boca, ¿sí? Durante procedimientos y cuidados de los pacientes, ¿sí? Entonces es importante que los llevemos para protegernos nosotros mismos. Existen diferentes tipos de mascarillas, como ustedes saben, en tiempo de pandemia incluso fueron
de bastante utilidad para el personal de salud para protegerlos, ¿sí? Y actualmente no deben dejar de usar en las, en los puntos, en las áreas donde es obligatorio su uso, dependiendo de qué es lo que se indica, indica la norma, ¿no? Hay quienes requieren utilizar una mascarilla KN95, una N95, o hay otros casos que se puede utilizar una mascarilla quirúrgica, ¿sí? Hay casos incluso que en los que son necesarios ese tipo de mascarillas que ustedes ven a la mano derecha, que son los respiradores, ¿sí? Entonces, hay que utilizarlos de acuerdo a lo que se indique en la normativa y en este caso a lo que se indique en el lugar donde trabajamos, ¿sí? Las recomendaciones son, en este caso, que también sean quitados y sean eliminados cuando corresponda, ¿sí? Luego tenemos las barreras primarias, en este caso, la protección de los pies, ¿sí? Esto está relacionado no en este caso a las botitas que se usan, las que son descartables, sino en este caso a los zapatos, ¿sí? A los zapatos de seguridad. ¿Qué es lo que refiere? Está diseñado a prevenir heridas por sustancias corrosivas, ¿sí? Objetos pesados, descargas eléctricas o deslizamientos en suelos mojados, ya sea por algún líquido que se derramó, algún fluido corporal, qué sé yo, para tener justamente ese y esa protección. Entonces, ¿qué se recomienda? Que se debe elegir un zapato con piel resistente, ¿sí? Con este caso, un zapato cerrado que cubra todo el pie, ¿ok? Que sea obviamente antideslizable para evitar caídas, ¿sí? Y que no usemos, entonces, sandalias, que no usemos zapatos de tacones altos, ¿sí? Que no usemos zapatos que dejen el pie descubierto, ¿sí? Hay que protegernos porque también el no proteger los pies pues, podría también ocasionar algún, algún riesgo, ¿sí? Luego tenemos la protección de las manos, ¿sí? Las manos también tenemos que protegerlas, pero ojo que eso no quita que debemos lavarnos las manos. O sea, no es que yo uso los guantes y ya no me lavo las manos, no, sino que yo primero, para utilizar justamente los guantes, debo de lavarme las manos según la técnica adecuada, la que ustedes conocen, con los pasos correctos y completos y en el tiempo que está estipulado, porque recordemos que hay tiempos, no sé, en este caso 60 segundos o 40 segundos dependiendo del tipo de lavado, ¿sí? Entonces, luego de eso debemos de secarnos las manos y ya recién ponernos los guantes, ¿sí? Los guantes se colocan para que el personal se proteja justamente de contaminarse con algún fluido y también de proteger al paciente. O sea, es proteger al paciente y proteger al personal, pero no debemos dejar lavar las manos, ¿sí? ¿Qué tipos de guantes existen? Tenemos en realidad diferentes tipos, acaso le he puesto algunos. Están los de plástico, ¿sí? Que son los que protegen de sustancias corrosivas, suaves irritantes. También tenemos los de látex, que son los que ustedes normalmente utilizan, que proporcionan protección ligera frente a sustancias irritantes, como por ejemplo puede ser la sangre, ¿cierto? Para protegernos de la sangre usamos nuestros guantes de látex, ¿bien? También tenemos los guantes de algodón, los cuales mantienen limpios los objetos, ¿sí? Y los de amianto, ¿sí? Que son resistentes al calor, por ejemplo. Sí, hay otros guantes que son, por ejemplo, de caucho, que son para otro tipo de usos, ¿no? Por ejemplo, los de caucho normalmente lo utilizan para lavar, entre otros, ¿sí? Entonces, esos son también, este tipo de barreras también es importante que el personal eh, haga uso debido, ¿no? Correctamente en este caso. Bien. Ahora, también tenemos las barreras secundarias y esto un poco ya les comenté al hablarles acerca de mi experiencia en las clínicas y hospitales con Joint Commission y esto refiere justamente a eso, ¿no? De que el diseño y construcción de los centros, en este caso de hemoterapia y banco de sangre, deben ser adecuados, ¿sí? Para contribuir a la protección propia del personal de servicio de la unidad y también proporcionar una barrera para proteger a las personas que están fuera de la. ¿Sí? Es decir,
Lo que nos menciona aquí es que nosotros debemos de construir, si por ejemplo queremos implementar o crear un centro de hemoterapia o banco de sangre, debemos de basarnos en la normativa, ¿sí? ¿Para qué? Para justamente tener cuidado de dónde vamos a colocar nuestro centro de hemoterapia y contribuir a que se proteja al personal propio de la unidad y al personal que pueda estar en las distintas áreas con las que colinde, ¿no? Las que estén a sus costados o que estén por encima de este centro. O sea, me refiero en ubicación, ¿no? Podría ser que en la parte de arriba tenga otra área, entonces tengo que cuidar justamente lo que les comentaba acerca de la contaminación cruzada, ¿sí? Estas barreras secundarias pueden incluir, por ejemplo, la separación de las áreas de trabajo, de laboratorio, al acceso al público, es decir, separarlo, ponerlo lejano al acceso al público justamente para evitar que haya, por ejemplo, ¿no? Si yo, personal de salud, estoy trasladándome con de repente un fluido, ¿sí? Con sangre, por ejemplo, con sangre y lo estoy llevando hacia no sé, hacia otra unidad, ¿sí? Porque la requieren esa sangre para el paciente. Por ejemplo, lo estoy llevando a la UCI, ¿sí? Durante el transporte yo no debería pues chocar con pacientes o debería evitar el cruce con pacientes, especialmente visita, ¿no? La visita que viene al paciente. ¿Para qué? Para evitar la contaminación, ¿sí? Para evitar que haya por ahí algún tipo de contaminación al familiar o paciente. ¿Por qué? Porque el familiar o el paciente obviamente no va a tener las medidas de protección que lleva el personal. Entonces, tenemos que cuidarlos a ellos también de que no se vayan a contaminar, de que no les vaya, no vayamos a poner en riesgo su seguridad, ¿cierto? También lo que nos indica es que deberíamos tener cerca, en este caso disponible, un sistema de descontaminación. Y esto tiene que ver un poco con lo que les comentaba, que son barreras de ingeniería, ¿no? O controles de ingeniería también llamados para, en este caso, la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Por ejemplo, ¿qué es lo que mencionan aquí? Un autoclave, ¿cierto? Un autoclave justamente ayuda a la descontaminación de los ambientes. Entonces, si tenemos eso, pues estamos contribuyendo a que no haya esas contaminaciones cruzadas, ¿no? También, obviamente, y esto es para toda institución de salud, que siempre tenemos que tener un lavado de manos cerca, especialmente en los puntos donde hay mayor riesgo de contaminación, para que el personal tenga la mano, el lavado de manos y pueda hacer ese ejercicio, ¿sí? De lavarse las manos siempre que corresponda. Para esto, pues ustedes saben que hay los 5 momentos de lavado de manos, ¿no? Cuando tengo contacto con el paciente, cuando he tenido contacto con algún fluido corporal del paciente, cuando me contacto o digamos paso de un paciente a otro, ¿no? También tengo que lavarme las manos para no contaminar al paciente, entre otros, ¿sí? Entonces hay 5 momentos de lavado de manos que ustedes seguro los conocen mucho mejor que yo y lo aplican. Entonces eso tienen que mantenerlo como una buena práctica, ¿sí? También nos habla aquí de que podríamos, en el caso de que haya mayor riesgo, ¿sí? De contar con sistemas de ventilación especializados para asegurar el flujo de aire direccional, ¿sí? Es decir, no contaminar otras áreas, ¿sí? Que vaya hacia un sentido y obviamente aquí también entra y tiene que ver los sistemas de tratamiento de aire. Por ejemplo, para cuando uno certifica con Joint Commission, te piden tener ese sistema de tratamiento de aire. Te piden asegurar que no estás contaminando el ambiente, que no estás contaminando la comunidad, ¿sí? En la que tú justamente brindas un servicio, porque al final, sin querer estaríamos haciendo un daño, ¿sí? Entonces eso también nos piden, ¿no? También acá se menciona de las zonas de acceso controladas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿no? Poner zona restringida, poner esclusas, ¿sí? Esclusas de aire, poner algún tipo de restricción mecánica para que justamente el personal de repente no pueda entrar, pero sí pueda salir, ¿sí?
justamente para evitar que haya contaminación cruzada, ¿cierto? Para que haya una contaminación, un riesgo para el trabajador, paciente, entre otros, ¿sí? También sirve tener módulos separados para aislar, en este caso, el banco de sangre, ¿no? Ponerlo lejos para que no haya un riesgo, ¿sí? Ahora, luego de ver estas barreras, ahora lo que vamos a ver es, por ejemplo, algo que es importante también en cuanto a bioseguridad, son las normas de segregación de materiales de desecho, ¿sí? Y aquí justamente he tomado un poco de lo que indica la norma de bioseguridad que les mencionaba, y lo que nos dice aquí es que los desechos deben ser clasificados y separados inmediatamente después de su generación en el mismo lugar donde se origina. Es decir, lo que les comentaba de los tachitos. No tenemos que tener tachitos por tipo de desecho. En este caso, los tachitos rojos, ¿sí? Que son, por ejemplo, para aquel material que está ya biocontaminado. Por ejemplo, no sé si ustedes, bueno, de hecho, que ustedes han visto en las instituciones donde trabajan que hay unos tachitos rojitos, pequeñitos, que son justamente para colocar el material punzocortante, ¿sí? Eso, por ejemplo, tiene que tener un cierto nivel, no debes sobrepasar ese nivel que, si no mal recuerdo, era 3/4 máximo de la altura del tachito. Como máximo no debería sobrepasar eso porque es un riesgo también. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí se colocan todo lo que es material punzocortante. ¿Por qué? Porque justamente la idea es evitar que al momento que se lleven esos residuos, el personal que hace la manipulación se pueda lastimar, ¿cierto? También protegemos al personal, por ejemplo, de limpieza, ¿no? Entonces, al personal que hace esa recolección. También nos hablan aquí que los objetos punzocortantes, como les comentaba, deberían estar en recipientes a prueba de perforación. Sí, estos recipientes son justamente de ese tipo, ¿no? Para justamente evitar dañar a otras personas. Y deben usarse equipos específicos para su recolección, así como para la destrucción de estas agujas. ¿Sí? Ahora, los otros tachos son los tachos grandes, ¿no? Esos que tienen, por ejemplo, para colocar los mandiles, para colocar los gorritos, colocar los guantes, eh, y todos aquellos EPPs que no se pueden reutilizar, ¿no? También nos habla aquí de los desechos líquidos o semilíquidos especiales, los cuales serán colocados, nos indica, en recipientes resistentes y con tapa hermética, ¿sí? Eso también es otro tipo de desechos. Los residuos sólidos de vidrio, papel, carbón, madera, plástico y otros materiales reciclables, perdón, de características no patógenas serán empacados y enviados al almacenamiento terciario, ¿sí? También tenemos los desechos infecciosos y especiales, los cuales serán colocados en una funda plástica color rojo. Algunos serán sometidos a tratamiento en el mismo lugar de origen y en caso de las unidades de sangre y componentes de autoclave, ¿sí? Entonces, eso es, por ejemplo, algunas de las normas de segregación. También tenemos que estos desechos infecciosos, que son los que justamente están en estas bolsas rojas, tachos rojos con bolsas rojas, deberán ser manipulados con guantes y equipos de protección, ¿no? Justamente para cuidar al personal. También los desechos generales, que estos van en los tachos negros, ¿sí? O las bolsas negras también, deberán ir en una funda plástica, como dice ahí, color negro, ¿no? Queda prohibida, también nos menciona la reutilización de fundas de desechos infecciosos y especiales, debiendo ser desechadas, es decir, yo no debo reutilizar las bolsas rojas, ¿sí? Y tampoco, y pues ahí dice, debe desecharse con todos los residuos, ¿no? Importante también que ahí hay un nivel, ¿no? Un nivel máximo que yo no debo rebalsar los desechos en los tachos, sino que también es a cierto nivel, que es 3/4, ¿sí? Que los recipientes también para objetos punzocortantes deben ser rígidos, resistentes y de material como plástico, metal y excepcionalmente cartón, excepcionalmente, ¿sí? La apertura
de ingreso tiene que evitar la introducción de las manos. Es por eso que si ustedes han visto estos tachitos pequeños, rojitos, tienen una abertura pequeñita. O sea, no es posible que yo pueda ingresar mi mano por ahí. Justamente están hechos para evitar ese riesgo, porque a veces por inercia metemos la mano cuando no deberíamos. Es igual que los tachos de bioseguridad. No debería meterse la mano para tirar en este caso, para botar el mandil, qué sé yo, sino que debería dejarse nada más caer, ¿cierto? No deberíamos meter nuestra mano porque estamos contaminándonos. Bien, entonces, la rotulación, como dice ahí, para este caso ¿De de qué? tachitos, eh, No, estoy como rodilla, no me fastidia. Estoy como literal. ok, bien. Ahora vamos un poco para avanzar con la identificación de peligros y evaluación de riesgos y medidas de control, ¿sí? Aquí yo les quiero comentar un poco acerca de qué viene a ser la evaluación de riesgos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice en este caso el Decreto Supremo 005/2012? Este es un decreto relacionado a la seguridad y salud en el trabajo, donde en su artículo 26 nos indica que el empleador, ¿sí? Está obligado a, de acuerdo a lo que dice el punto G, adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar peligros y los riesgos relacionados con el trabajo, así como promover la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Esto va un poco relacionado a la Ley de Seguridad del y Salud en el Trabajo que les comentaba, y aquí es un poco más específico acerca de qué es lo que se debe hacer en la institución. Entonces, ¿para qué? Para evaluar los riesgos. Bien. Y referente a esto, pues, ¿cuál es la utilidad de identificar nuestros peligros, de evaluar nuestros riesgos y a partir de eso colocar medidas de control? Pues que nos vaya a ayudar a evaluar los riesgos y el impacto de los mismos, ¿cierto? Así como identificar los peligros. ¿Qué más nos va a ayudar a implementar controles adecuados para reducir los riesgos a los niveles tolerables, es decir, al nivel que la institución está dispuesta a tolerar, ¿cierto? Y debe ser establecido según la normativa legal vigente, como indica aquí. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y control operacional de riesgos? Pues primero lo que yo debo de hacer es identificar el riesgo, perdón, el peligro. Identifico el peligro y luego de eso sus riesgos asociados, ¿cierto? Aquí lo podemos ver. Identificamos los peligros y los riesgos asociados a este peligro, ¿cierto? Luego lo que deberíamos hacer es evaluar estos riesgos. ¿Y cómo los evaluamos? Pues ponderándolos. Y ahora vamos a ver justamente un ejemplo para que ustedes puedan tener una idea y justamente relacionado a punzocortantes, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Luego de evaluar, lo que debemos de hacer es controlar los riesgos. Es decir, si yo no evalúo un riesgo y a partir de esta evaluación me sale que el riesgo es alto, ¿sí? Y no es un riesgo tolerable para la organización, pues lo que yo debería establecer son controles. Si es que no los tuve, los coloco, ¿sí? Y si es que los tuve, pero no fueron suficientes esos controles, por ejemplo, dígase de que se hizo una capacitación como parte del control, pero ese control no ha sido suficiente, sino que necesitamos algo más. De repente necesitamos establecer un mecanismo para poder reducir ese riesgo, ¿no? O de repente lo que llamamos un control de ingeniería, como por ejemplo lo que les decía del ducto, los sistemas de ventilación, para evitar la contaminación cruzada, qué sé yo, dependiendo de lo que se establece. O quizás no estaba establecido el usar un determinado EPP y se ve necesario, entonces hacemos obligatorio el uso del EPP para el personal, por ejemplo, ¿no? Para controlar. Y la idea es que luego de que hayamos colocado este control, hagamos una evaluación para ver qué tan efectivo fue ese control, ¿sí? Eso es lo que nos dice este procedimiento de identificación, ¿no? Entonces, el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad. Y pues para esto hay que trabajar con las áreas involucradas. Es decir, no es que esto de acá se hace, digamos, en un trabajo en oficina o gabinete, no, sino que hay que ir
al punto donde se encuentra, en este caso el personal, hay que ver cuál es la labor que realiza, hay que entrevistarnos con el trabajador y identificar, perdón, los riesgos, perdón, los peligros, los riesgos y asimismo cuáles son los controles que ellos tienen, ¿sí? Entonces ahora les voy a compartir una PPT, perdón, una matriz. Dame un momento. Un segundo, por favor. A ver, tenemos una intervención. Ok, no, me parece que hubo un error ahí. Vamos a compartir el Excel, ¿sí? ¿Me confirman, por favor, si lo logran ver? Sí, con claridad. ¿Sí? Ujú. A ver, un momento que quiero agrandarlo para que lo puedan ver completo. Bien, ¿están viendo una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos? Es ¿Me un, confirman, por favor? Sí. Es un Excel. un procedimiento, no se ve el Sí, Excel. sí, licenciada, se ve eso. Está Mm, mirando la página del Canva, aún no se mira la matriz Excel. Ahora sí Ahora se ve sí. el Excel. Ahora sí. ok, bien. Listo. Gracias por confirmarme. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una matriz de identificación de peligros y evaluación y control de riesgos, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un primer peligro, ¿sí? Que ustedes van a poder aquí ver. Esto ha sido identificado, en este caso, en las áreas asistenciales en general. Y uno de los peligros que se identificó es la segregación inadecuada de riesgos biocontaminados, ¿sí? Justo lo que estábamos comentando, ¿no? La segregación. Pero en este caso, el peligro es que este sea inadecuado, ¿cierto? ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es el contacto con residuos o material biocontaminado. Ese contacto obviamente es la que puede tener el personal, la que puede tener este paciente. En este caso es del personal porque estamos hablando de una matriz eh, que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? ¿Y qué es lo que debemos hacer luego? Y es lo que les decía que formaba parte de la evaluación. Pues determinar cuál es el nivel de riesgo, ¿sí? ¿En base a qué? En base a dos índices, un índice en este caso de probabilidad y un índice de severidad o impacto. La probabilidad es qué tan frecuente ocurre esto, ¿sí? Hablando específicamente del área en la que estamos evaluando. En este caso, si hablamos, por ejemplo, o si nos situamos en el servicio de hemoterapia y banco de sangre, pues el riesgo es alto, ¿cierto? La probabilidad es alta que vaya a haber material biocontaminado, ¿verdad? Bajo este ejemplo se ha promediado y se ha colocado 2. Sin embargo, si hablamos de hemoterapia y si hiciéramos ese ejercicio, acá yo le pondría 3. ¿Por qué? Porque la probabilidad está medida por 3 valores. Uno es cuando es baja, 2 es cuando es media y 3 es cuando es alta. ¿Sí? En el caso de la severidad está relacionado al impacto que puede tener este riesgo en el colaborador o trabajador, ¿sí? Que también va medido por niveles, que ustedes pueden ver aquí, que son baja, media y alta, es decir, 1, 2 y 3, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es un 2 o un medio? Es que existe un daño a la salud o integridad del trabajador, paciente o visita. Este daño es reversible al medio ambiente, daño a las instalaciones que no genera una interrupción o revocación de actividades. ¿Y qué es un nivel 3? Por ejemplo, es un daño significativo a la salud del paciente y a la integridad a la salud o a la integridad del trabajador, paciente o visita.
Es un daño que puede ser ocasionado por un accidente mortal, daño irreversible a la salud, ¿sí? O provoca un accidente mortal o daño irreversible a la salud. Es un daño, puede ser un daño irreversible al medio ambiente, un daño significativo en las instalaciones, entre otros, ¿sí? Entonces, esto podría ser que sea 2, ¿sí? Podría ser que la severidad sea 2, y esto nos da una ponderación del riesgo en 6. ¿Qué es lo que resulta esto? ¿O de qué resulta este 6? Pues de la multiplicación de la probabilidad y la severidad. Es 3 por 2, tenemos 6. Y esto automáticamente nos va a jalar en base a una fórmula cuál es el nivel de riesgo. En este caso tenemos un nivel de riesgo importante, ¿sí? Según justamente esta tabla que tenemos aquí, podemos tener 3 niveles de riesgo. Trivial, que es cuando es 1 a 2, tolerable, que es cuando es 3 a 5, importante es cuando 6 a 9, es de 6 a 9, ¿sí? Entonces, como la calificación es de 6, esto resulta un riesgo importante. Ahora, en la institución en donde trabajemos, puede resultar que para algunos solamente, algunas instituciones solamente los riesgos importantes son los bajo los cuales yo voy a trabajar para reducirlos, ¿cierto? ¿Cómo podría ser que la institución decida que los tolerables también son motivos de análisis y determinación de controles, ¿sí? Bajo este ejemplo, siendo importante, esto sí va a tener que tener un control, ¿cierto? Y va a tener que tener no solamente un control implementado o determinar un control que ya existe, sino también determinar un control que se necesita en el caso de que el riesgo sea importante. ¿Qué controles, por ejemplo, tenemos aquí? Para este ejemplo, ojo que esto es un ejemplo de una empresa en la que yo trabajé y, y lo que he hecho pues es colocar, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que tenían en ese entonces? Un plan de minimización y manejo de residuos sólidos, que es un control administrativo o documentario, como colocamos ahí, que también tenían un procedimiento de limpieza y desinfección de ambientes. Entonces, al tener estos dos documentos, pues sirven como controles, sí, porque ya está estandarizado, establecido qué es lo que se debe hacer para justamente minimizar y manejar adecuadamente los residuos y realizar una limpieza y desinfección correcta de ambientes. ¿Qué más tenían? Tenían controles como son los EPPs, que es justamente lo que estábamos conversando, ¿no? El uso de guantes de látex, el uso de, el uso de uniformes de trabajo, que puede ser, por ejemplo, los mandilones, ¿sí? Y esto pues los protege en este caso. En el caso que, como les comentaba, que este riesgo sale como importante, lo que deberíamos establecer luego es un plan de acción de mejora o lo que llamamos controles adicionales también en la metodología de identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Sí? Buenas noches. Ok. Bien, entonces, ¿qué deberíamos establecer? Controles adicionales, quién lo realiza, quién va a ser el responsable para poder saber a quién le vamos a hacer seguimiento y finalmente cuándo se va a hacer, ¿sí? Para luego hacer un análisis, por ejemplo, no yo establezco que a fin de año yo voy a hacer, o a mediados de año yo voy a hacer un análisis de nivel de riesgo residual. ¿Qué es un riesgo residual? Es el riesgo que ha quedado, que ha podido quedar a partir de la implementación de esos controles. Si, por ejemplo, yo a partir de un determinado control que coloque aquí, sí, determine quién y cuándo se realiza esta actividad, pues implementa este control, pues puede ser que mi probabilidad ya no sea de 3, sino sea de 2, ¿cierto? O más bien mi probabilidad no baja, en realidad porque la probabilidad no baja, la probabilidad va a seguir siendo 3, pero mi nivel mi nivel de impacto en este caso, o mi índice de severidad que está aquí, ¿sí? Puede ser que baje a 1, ya no sea 2, sino sea 1. Y esto al final me resulte un riesgo 3, por ende, un nivel de riesgo, según mi tabla, siendo 3 tolerable, ¿no? Entonces podría ser. Bien, entonces de eso se trata, el hacer justamente un análisis de riesgos, una identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
Vamos a ver un ejemplo más, como para que tengamos una idea justamente relacionado a manipulación de material punzocortante. Miren, acá tenemos manipulación inadecuada de material punzocortante. ¿Qué es lo que el riesgo que está asociado a este peligro? El contacto con punzocortantes biocontaminados, ¿cierto? ¿Y cuál es el nivel de probabilidad? En este caso es 3. ¿Cuál es el nivel de severidad o el índice de severidad? 3. Finalmente, la multiplicación de estos dos factores me sale 9, por lo cual mi conclusión es que el riesgo es importante, ¿cierto? De acuerdo a mi tabla que les comenté hace un momento. ¿Y qué controles tenemos? Vemos que no tenemos un control de ingeniería, ¿sí? Sin embargo, tenemos controles administrativos que son, uno, un procedimiento ante exposición de sangres y fluidos, es decir, cómo actúo ante una exposición de sangre y fluidos, ¿sí? ¿Cuál es la acción inmediata que yo realizo? Quizás lo primero es me lavo, ¿cierto? Me lavo las manos, y por ejemplo la exposición fue en las manos, me lavo correctamente las manos. Quizás luego de eso alguna acción más, no esté de acuerdo a lo que esté estableciendo el procedimiento, ¿no? ¿Qué más? Un plan de repente, incluso acá ante la exposición a sangre y fluidos, tenga que haber algún tipo de, no sé, de limpieza y desinfección de ambientes, por ejemplo, ¿no? Para justamente evitar que haya otra contaminación, entre otros, ¿verdad? ¿Qué más? Tenemos nuestro plan nuevamente de minimización y manejo de residuos sólidos, justamente por manejo de los punzocortantes. También el procedimiento de limpieza y desinfección de ambiente, ¿cierto? ¿Qué EPPs estaban considerados aquí? Pues el uso de guantes látex y el uso de uniforme de trabajo, a lo que llamamos en este caso mandilones, todo EPPs, ¿no? En general que se utilicen para poder controlar ese riesgo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, si se establecieron controles. ¿Qué controles? Inspecciones de seguridad para verificar la forma de segregación del material punzocortante, es decir, por ejemplo, el personal de seguridad según el trabajo encargado de esta área, lo que hace, o el personal jefe, coordinador del área en específico, lo que hace es hacer una verificación in situ eh, para verificar justamente que no haya una segregación incorrecta, ¿cierto? ¿Quién está encargado, como les dije acá, el prevencionista de riesgo, ¿no? O quién más también, de repente, en caso no hubiera este prevencionista, o en caso la institución pues también le haya autorizado al personal de salud que haga esa verificación porque tiene conocimiento de la materia, ¿no? Podría ser el jefe. ¿Y cuándo? Pues ahí determinó cuándo. La idea es que luego de haber implementado estos controles, veamos qué tan efectivos fueron y se ayudaron a reducir el nivel de severidad o el índice de severidad, ¿no? Porque la probabilidad, como les comentaba, la probabilidad sí, si bien puede bajar, el control tiene que estar lo suficientemente bueno para que pueda suceder ello, ¿sí? Entonces, ahora vamos a regresar a la presentación para que podamos continuar. Entonces, no sé si hasta ahí ha quedado claro un poco de cómo se hace la identificación de peligros eh, y la evaluación y control operacional de riesgos. Sí, claro. ¿Sí? Una consulta sobre ese tema. Sí, Eh, claro. Nos decía Lizeth que la misma institución, la misma organización tiene que definir si va a tomar acciones sobre un riesgo valorado como alto o severo, o si es moderado también. Ujú. La normativa no exige esta toma de acción cuando ya estamos en un caso moderado, o depende de la misma organización definirlo. Sí, gracias José Carlos por tu consulta. A ver, en realidad la normativa no te exige que ante un riesgo tolerable o definido como tolerable actúes, sino más bien ante un riesgo importante. Pero sí es importante recalcar que hay normativas específicas, ¿sí? Para, por ejemplo, el uso de PPs, hay normativas específicas relacionadas a bioseguridad que ya nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cómo lo tenemos que controlar. Entonces, la idea justamente
es que nosotros tengamos ya controles que ayuden a que esos riesgos se minimicen a lo mínimo, ¿no? Para afectar, para no afectar la salud del trabajador, para no afectar su seguridad. Pero en realidad es cada institución incluso la que elige la metodología a usar, porque por ejemplo la que yo les he mostrado hace un momento es una metodología que se armó justamente, como les digo, un poco utilizando uno, lo que nos dice la norma, ¿cierto? En este caso la Ley de Seguridad en el Trabajo y lo que nos pide. Pero también, como nosotros en este caso queríamos certificar los hospitales, tanto de Cailín, es decir, el hospital en Villa María, el Cailín y el hospital Barton, para Joint Commission, ¿sí? Certificarlo, perdón, acreditarlo, esa es la palabra, acreditar a esas instituciones, pues teníamos que ver cómo hacer ese mix para no tener que presentar, por ejemplo, para cuando venga cuando vengan a fiscalizarnos por el cumplimiento de la Ley de Seguridad del Trabajo, presentemos una matriz y por otro presentemos otro, sino que tengamos algo que nos ayude justamente a tener ambos. Entonces, esta metodología se trabajó justamente considerando las definiciones de ambas partes y llevándolo a una matriz un poco más digerible, digamos, para el personal, porque justamente sabemos que esta metodología puede ser de identificación de peligros, evaluación y control operacional de riesgos, puede ser un poquito compleja, ¿no? Entonces, se trató de hacer algo más sencillo, en palabras un poco más sencillas también para que lo puedan entender y aplicar. Y nosotros, pues como institución, decidimos que íbamos a actuar sobre aquellos riesgos importantes como prioridad, ¿sí? Pero eso no quería decir que si es que, por ejemplo, yo veía que había un riesgo tolerable que podría solucionar, ¿sí? Porque de repente ya batí o barrí con todos mis riesgos importantes y tengo algún riesgo tolerable ahí que me interesa, pues pues actúo sobre ello, pero la prioridad eran los importantes, ¿sí? Si hay un tolerable que yo pueda solucionar, genial, entonces reduzco también ese riesgo tolerable. Ahora, la idea de esta matriz de riesgos es que esta matriz sea viva, es decir, que si nosotros, por ejemplo, hoy hacemos un análisis de identificación de peligros, identificamos los riesgos asociados, ¿sí? Evaluamos cuáles son los controles y establecemos controles adicionales para nuestros riesgos importantes o si queremos incluso tolerables, no quiere decir que yo luego esto ya no lo voy a volver a ver hasta, por decir, dentro de 5 años. No, la idea es justamente que cada año vaya revisando como una buena práctica si estos riesgos que de repente eran tolerables no se han convertido ahora en importantes, porque puede suceder. Puede suceder que en el tiempo yo ya yo no haya mantenido de repente mis controles adecuadamente, no haya hecho mis supervisiones, qué sé yo, no haya hecho no haya hecho la medición de algún indicador, algún seguimiento, y esto haya hecho que mi riesgo, que antes era tolerable o incluso que antes era trivial, es decir, que no me generaba ningún tipo de riesgo o el riesgo era mínimo, ahora sí me lo genera, pues por eso justamente es la buena práctica de siempre revisar, ¿no? Para evitar que suceda. Y en el caso de los riesgos importantes, de la misma forma, si es que yo establecí controles, bien, esos controles me ayudaron a reducir, sí, de repente mi riesgo ahora es mínimo, pero necesito estandarizar mi proceso para que no vuelva a suceder, o sea, que no regresemos a lo de antes, que ese riesgo se vuelva a volver importante, sino que más bien mantengamos nuestro buen desempeño en este caso, ¿no? Y para eso, pues sí necesita mucho del compromiso del trabajador, el compromiso en este caso del jefe, compromiso hasta de la gerencia de la institución, porque esto no es algo que solamente se ve en un servicio, sino es a nivel institucional. Y la idea es que justamente nos protejamos unos a otros, ¿no? Y qué mejor manera que haciendo una gestión de riesgos, ¿no? Y bueno, esta gestión justamente de riesgos va de la mano justamente de poder prevenir, ¿no? De no esperar a que suceda, no esperar a que suceda ahí. Pero la institución decide finalmente cómo lo implementa. Pero la idea es que cumplamos la normativa, pues, ¿no? Que no esperemos también que
que recién cuando hagamos nuestro análisis de riesgo, por ejemplo, identifiquemos que no estamos usando el EPP correctamente a pesar de que hay una norma que me dice que la tengo que usar o que no segrego correctamente los desechos, siendo que hay una normativa que me dice cómo segregar, ¿no? Entonces, sí es mucho de también pegarnos a lo que dice la norma, ¿no? A ver, tenemos aquí unos comentarios. El Excel que usted tiene. Ah, ok. Perdón, José Carlos, aquí tenemos a Tania que nos está pidiendo el Excel. Sí, el material, si tú no lo proporcionas a la sociedad, no va a haber ninguna Ujú. complicación en compartirlo. Te Ah, ok. agradeceríamos mucho si lo puedes compartir con la sociedad para que nosotros podamos difundirlo entre Ujú. todos. Sí, claro, sí, no hay problema. Yo les comparto de todas maneras, tomarlo como una forma, material educativo, ¿sí? De todas maneras, pues por un tema de cuidar un poco la institución, no voy a, voy a revisar bien para que les pueda pasar justamente un material como tal educativo, ¿sí? Pero nada, de todas maneras les comparto tanto la PPT como el Excel que les mostré en modo no edición. Bien, bueno, si no hay ninguna otra consulta o pedido, vamos a cerrar la presentación, José Carlos, y a quienes nos acompañan el día de hoy, con las recomendaciones, ¿sí? Con algunas recomendaciones en realidad, porque hay muchas en realidad que se podrían hacer, pero les comento algunas. Que es importante para que ustedes que puedan protegerse, pues usar y cuidar sus EPPs, ¿sí? Para que hagan su trabajo de manera segura, ¿sí? Entonces, los EPPs, ¿qué es lo que nos ayudan a hacer un trabajo seguro, a protegerte a ti y a proteger a tus compañeros? Por ejemplo, ya hablemos, situémonos un poquito cuando teníamos justamente esta situación tan difícil que vivimos todos, que es cuando empezó el COVID y durante todo el tiempo que se quedó con nosotros. ¿Qué usábamos, no? Las mascarillas para protegernos, ¿no? ¿Y qué es lo que deberíamos mantener? Pues si, por ejemplo, estamos resfriados, ¿no? Para protegernos nosotros y proteger a nuestros compañeros, para proteger a nuestros pacientes, pues si es que estamos resfriados, usar la mascarilla, o sea, tener esa buena práctica de usar la mascarilla. También cuando pues tengamos contacto o estemos en un ambiente que esté contaminado, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente con TB. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Usar nuestra mascarilla para protegernos, porque de repente somos jóvenes, creemos que no nos va a pasar nada, pero quién sabe, podemos justamente lo que pasaba en ese entonces, ¿no? Llevar la enfermedad y más bien no demostrar ningún síntoma, pero terminar contagiando a mi compañero, ¿no? Que quizás si tiene alguna comorbilidad o tiene alguna situación de riesgo que le podría poner en riesgo su vida, ¿no? O la vida de un paciente. Entonces ahí es mucho del el uso de PPs tiene que ver justamente con bueno, tiene que ver, no, sino lo que nos ayuda es justamente a evitar, ¿no? Evitar contagiar, evitar y protegernos nosotros mismos, ¿no? Eso es una reflexión que los invito siempre a hacer cuando usemos los EPPs, ¿sí? También son de uso exclusivo en áreas de trabajo, pues justamente para evitar la contaminación cruzada, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Pues para que cuando hagamos nuestras actividades específicas nos protejamos, ¿sí? Entonces utilicemos cuando corresponda. ¿Qué más? Hay que utilizar cuidadosamente los elementos punzocortantes, es decir, esas herramientas punzocortantes como las agujas, hay que tener cuidado cuando los manipulemos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque nos podemos hacer daño, nos podemos contaminar con sangre de otros pacientes, con sangre en general, ¿sí? Con sangre o fluidos corporales que puedan haber. Em, Al acabar de usarlas, debemos desecharlas en la caja roja que les comentaba, que es para elementos biocontaminados, ¿sí? Evitar que esta caja roja pues esté llena, sino que máximo llega a los 3/4 para proceder a su eliminación, ¿ok?
¿Qué más? Que debemos, en caso de accidentes con puntos cortantes, pues informar, ¿no? Informar a quién, a nuestra jefatura inmediata, o si tenemos un área de seguridad y salud en el trabajo, al área de seguridad del trabajo para que actúe y como corresponde en este caso. Bien, Muchísimas gracias. entonces Muchísimas eso gracias, es Lisette. la presentación del día de hoy, José Carlos y quienes nos acompañan. Gracias por su atención. No sé si hay de repente alguna Sí, pregunta. muchísimas gracias, Lisette. Informo que el audio está a disposición. Si alguien quiere, ahora sí que ya estamos en momento de preguntas, encenderlo, para poder hacer la consulta o el comentario correspondiente. Yo, por mi parte, quería agradecerte. Se ha visto desde una perspectiva, digamos, externa, pero conocedora de los procedimientos de salud con respecto al banco de sangre, ¿no? Porque a veces tenemos los ojos un poquito dirigidos solamente a la normativa específica del banco y los manuales y los documentos de gestión específicos del banco. Sin embargo, hay una serie de documentos asociados al funcionamiento, a las buenas prácticas en los servicios Ujú, asistenciales, eh, y que son importantes tener en consideración, ¿no? Y a la acreditación también de los servicios asistenciales que son importantes tener en consideración en nuestro trabajo diario. La seguridad y salud en el trabajo tiene su propia ley, las acreditaciones y certificaciones utilizan o consideran bastante, digamos, elementos asociados a la bioseguridad y a la seguridad ocupacional. La identificación de peligros, la medición, la valoración de los riesgos es importante para un trabajo seguro, y no solamente para la seguridad del trabajador, como bien lo decía, sino también para la seguridad de los pacientes con los que entramos en contacto regular y permanentemente. En los bancos de sangre trabajamos teóricamente con personas sanas cuando trabajamos donación, pero sin embargo, no necesariamente estamos ujú, exentos de contagiarnos o contraer algunas enfermedades, y ellos mismos tampoco cuando se relacionan con nosotros profesionales de salud, que somos focos infecciosos, ¿no? Porque las ujú. personas con más riesgo, en el último estudio que publicaba la OMS con respecto del Perú, no son necesariamente los trabajadores sexuales, sino los trabajadores de salud, por la cantidad de exposición que tenemos regularmente en nuestro trabajo y cómo esto lo podemos llevar a diferentes espacios en donde nos desenvolvemos. Por Ujú, eso, como comentario, también decir que ahora que mencionabas la pandemia, ¿no? Ojalá quedara como conducta saludable el uso de las mm, mascarillas. Yo me acuerdo que con la pandemia del cólera en el año 91 quedó como estilo de vida saludable el hervir el agua, que antes no se hacía de forma regular. A partir mm. del cólera, la pandemia del cólera del año 91, el hervir el agua se convirtió en una conducta regular en la población. Ahora, cada vez que estemos con una enfermedad respiratoria o vamos a estar en lugares concentrados, estemos o no fuera o dentro de hospitales, debemos cumplir con la mascarilla, ¿no? No sé si hay algún otro Así es. comentario de alguno de los participantes. Lo que La son tribuna está abierta. es el resultado de decisiones pequeñas. Si no hay participación, Sí. muchísimas gracias, Lisette. Aquí, sí, Agradecemos la si me presentación permites, sí, sí, claro, claro, José adelante. Carlos. Sí, Sí, adelante. gracias por tu aporte, por tu comentario. Justo aquí tenía un comentario de Maritza. Maritza aquí nos había comentado que los CPPs es muy restringido, que por semana les dan 2 mandilones, 8 mascarillas. Bueno, sí, es correcto. En realidad, yo te comento un poco también de lo que yo he visto en algunos establecimientos de salud. A veces es por desconocimiento, Maritza, que no dan la cantidad de PPs necesarias, ¿sí? Para que el personal se proteja cuando eh, por ejemplo, no se trata de como les decía, un mandilón que es descartable, ¿no? Es algo que no tienes que reutilizar. Y yo veía, por ejemplo, en instituciones que agarraban y el mandilón descartable, agarraban y lo colgaban para que otro compañero ingresara y usara ese mandilón. Y yo decía, ¿cómo es posible esto? Y iba a la institución y obviamente se identificaba como un riesgo. Y yo me acuerdo que en ese entonces estaba encargada del área de operaciones y pues me tocaba también velar por el laboratorio. Entonces,
identifiqué eso, pues, y eso en realidad mucho depende de las direcciones, de los encargados, jefaturas, lo que tú mencionas, Maritza, el poder identificarlo y poder actuar sobre ello, ¿no? O no taparnos los ojos y decir, no, esto no está ocurriendo. Al contrario, si está ocurriendo, pues debería hacerse algo al respecto, ¿no? Y a veces como les digo, es por desconocimiento, otras veces porque no lo queremos ver, ¿no? O por falta de presupuesto, por mala gestión del presupuesto, realmente, porque a veces existe el presupuesto, pero no se pide el suficiente, no se calcula realmente lo que se necesita y es por eso que terminamos poniendo en riesgo al personal, ¿no? Finalmente. Y a veces el personal incluso lo que opta es por comprar sus propios EPPs, ¿no? Para protegerse. Por ejemplo, hablemos de mascarillas, ¿no? Hablemos de no sé si mandilones se puede, pero en el caso de mascarilla yo sé que algunas personas se compraban justamente para protegerse y evitar llegar la contaminación o evitar contagiar a sus familiares en casa, incluso como justo comentaba José Carlos, ¿no? Es una cuestión de no solamente nuestra seguridad, sino la seguridad de la familia a la que luego vamos a ir a visitar, a abrazar con la que vamos a comer en la misma mesa. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos, y si es que no vemos que nuestra propia institución quizás no nos cuida hablar con nuestro jefe, decirle, mire jefe, yo sé que acá eh, leer la norma, no leer la norma y sustentar, mire, acá me dice que yo debo tener mi EPP, que yo debo tener tal y pedirlo, ¿no? Porque realmente es eso, o sea, a veces no conocen, a veces no saben cómo actuar, no piden presupuesto suficiente. Lamentablemente es así la situación. Bien. Sí, Ujú, Isabel, así tienes es. toda la razón, ¿no? Sí. No solo sucede que se guarda para otras personas, ¿no? Se guardan en los mismos casilleros donde guardan su ropa Ujú, sucia para ellos usarlos en el también. siguiente turno, ¿no? Y eso porque Ajá. los empleadores no necesariamente invierten lo que deberían invertir en PPs, y esto a la larga no es una inversión, no es un gasto, porque Ujú, el gasto se va a dar cuando tengan que solucionar accidentes, incidentes, enfermedades o complicaciones en el mismo personal o en los pacientes que nos visitan y hagan alguna demanda, ¿no? Entonces, exacto. es sumamente importante. Incluso, ujú, incluso José Carlos también, por ejemplo, lo vemos como consecuencias cuando ya nuestro personal no va justamente porque se enfermó. Porque se enfermó, ya no acude a la institución y al final tenemos que cubrir con horas extras, tenemos que pedirle a otro personal que lo cubra. Al final, realmente todo eso se traduce en dinero que si hubiera invertido correctamente, no tendría que estar, pues, teniendo que pagar horas extras, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, Hay consecuencias, es o así. contratando medidas de control más costosas y que no Ah, llegan a solucionar el problema, ¿no? exacto, sí. Si, Bien. si hay alguna otra intervención de los asistentes, si no, Buenas noches. sí, claro, Bueno, soy adelante. tecnólogo médico del Banco de Sangre del Centro Inmunador Regional de Loreto. Bueno, acá nosotros por la situación del calor, Gusto. de verdad en el trabajo sí nos dan los EPP, ¿no? Y el calor, el ambiente acá, a veces nosotros, de verdad es irresponsabilidad de nosotros, compañeros, y no usamos por el calor, pues, ¿no? Por la zona que estamos. Pero interesante la charla y esto voy a hacer llegar a mis compañeros, a mis colegas para tener más responsabilidad en este caso, ¿no? De usar nuestro CPP. Así es. Sí. Gracias, Jessica. Gracias por tu intervención. Qué bueno que te haya servido y que hayas podido justamente considerarlo para poder compartirlo también con tus compañeros, ¿no? Qué bueno fuera que todos sus compañeros hubieran podido estar por aquí y escuchar también lo mismo, pero si lo pueden escuchar de ti, también, ¿no? Nos ayuda a seguir protegiéndonos unos a A- otros. Gracias. Aprovecho un poquito la intervención de la colega de Loreto para, bueno, comentar, ¿no? Que el calor o los ruidos también son un problema que afecta a la salud del trabajador.
cuando es excesivo, cuando está fuera de los rangos tolerables por las personas. Entonces, podríamos hacer también la gestión, colega, ¿no? Con las autoridades de la institución para poder poner aire acondicionado, mejorar las condiciones del ambiente laboral, ¿no? Con respecto a la temperatura, ¿no? Y que no sea una carga usar la mascarilla, que no sea una carga usar el perfil, ¿no? Sí, colegas, tenemos áreas, bueno, por ejemplo, fraccionamiento, en tamizaje, son áreas que tenemos aires nuevos, que ahí no hay problema, ¿no? El problema es, bueno, en extracción, donde tenemos ya los aires viejitos que están, duran, pues, tienen que estar continuamente en mantenimiento. Entonces, ahí en esas áreas es el problema, pero, como le vuelvo a repetir, voy a hacer yo el eco acá para mis compañeros, para ser más responsables, pues, ¿no? Por el bien de nosotros y nuestros compañeros. Bueno, ya siendo las 8 de la noche, agradezco nuevamente a Lisette su participación, su apoyo comprometido con la sociedad, brindándonos el tema de capacitación, salud ocupacional y bioseguridad en hemoterapia y banco de sangre. Asimismo, la participación de todos, las agradezco como presidente de la Sociedad de Hemoterapia, Terapia Celular y Tejidos, y el material que nos haga llegar la ingeniera Lisette Batoano, así como la grabación de la presentación desarrollada el día de hoy, van a estar colgadas en el fanpage de la sociedad, así que todos los participantes van a poder tener acceso a ella. Muchísimas gracias nuevamente. Nos despedimos desde Arequipa, desde Loreto, ya ves, desde Lima, veo participantes de diferentes partes del país. Muchísimas gracias, Lisette. Fuerte abrazo, así a la distancia. Buenas noches con todos. Gracias. Gracias y buenas noches a todos. También gracias, José Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches.